Bien, muy bien. Probando. Ok, bueno. Buenas tardes. Bienvenidos sean a una sesión más de este taller llamado Apreciando el arte del cómic. Mi nombre es Sofía Cera, soy comiquera local y bueno, como bien saben, en estos talleres hemos estado haciendo recomendaciones de cómics. Entonces, antes de iniciar, vamos a esperar un poquito que llegue más audiencia y les quiero recordar que todos estos talleres que fomenta la Secretaría de Cultura de Chihuahua, pues tratan de que ustedes se queden en sus casitas. Entonces, pues todos los cómics que vamos a recomendar el día de hoy, pues si ustedes quieren adquirirlos, pues yo les recomiendo que usen la vía de compra en línea o si son tipo webcomic, pues lo pueden ver directamente si ustedes tienen conexión de internet en las plataformas que les vamos a recomendar. ¿Sí? Entonces nada más para recordarles, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, bueno, pues vamos a ir iniciando, ¿les parece? El tema de hoy, la sesión de hoy va a ser cómics mudos. ¿Y qué significa un cómic mudo? Pues lo que se imaginan es básicamente un cómic que no tiene globos de texto, ¿sí? Es nada más la secuencia de viñetas, de imágenes que nos narran una historia. Y bueno, este tipo de cómics es una tendencia que ha crecido últimamente. Y bueno, como han de apreciar, pues tiene ciertas ventajas que tienen sobre los cómics que sí tienen globos de texto. Bueno, pues primeramente no importa si eres un autor de historietas de cualquier nacionalidad, si eres estadounidense, si eres japonés, si eres mexicano, si haces un cómic mudo, bueno, pues cualquiera puede entenderlo sin importar en dónde se encuentre, ¿no? Entonces sería como que una de las ventajas que tienen los cómics mudos, ¿no? Que son fácilmente entendibles. Y bueno, pues una de las desventajas es que pues tiene sus retos hacer un cómic mudo. Precisamente como prescindes de las palabras, tienes que manejar una especie de dibujo con lenguaje corporal bastante claro, como para que los lectores entiendan qué es lo que está sucediendo en las escenas y manejarles un buen contexto, es decir, pues básicamente que esté muy bien diseñado lo que son fondos, lo que son pues todo lo que es lenguaje verbal corporal, ¿no? Los ademanes, las posturas, este, gestos, todo eso, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar en dos bloques de cómics mudos. El primer bloque está dirigido, pues, principalmente a adultos, cómics para adultos, y el segundo bloque es cómics para niños y aptos para todo público. Entonces, pues para que puedan checarlos ustedes, ¿no? Bueno, entonces, vámonos con la primera recomendación de hoy del bloque 1 es el cómic de A Search. A Search es una serie de 4 historias fantásticas del autor francés Jean Girard, mejor conocido como Moebius. No sé quiénes aquí están familiarizados con Moebius. Eh, pero es un autor bastante famoso en el medio del cómic y la ciencia ficción. De hecho, fue uno de los autores más prominentes en los años 70 en ese género. Así que él nos trae pues esta obra
que se publicó pues precisamente en el año 1975 y 1976. Y bueno, esta historia nos narra la historia de un protagonista solitario que pues funge como una especie de explorador, vigilante en estos mundos fantásticos que él se imagina, y que Moebius decía que él pues eran básicamente son recreaciones de sus sueños, decía él, ¿no? Yo lo que sueño pues es lo que dibujo, y así nació Asarch, ¿no? En los sueños de Moebius. Y bueno, pues aquí podemos visualizar cómo este tipo de cómics, les digo, el fuerte son los fondos, ¿no? Y tenemos un claro manejo del dibujo y el movimiento fluido que nos lleva eh, de una viñeta a otra para conducirnos pues en esta experiencia visual bastante mágica, bastante fantástica, ¿no? Que es básicamente como el género que le gusta mucho a Moebius. De hecho, esta obra, si ustedes les llaman la atención, pueden conseguirla con la editorial Norma. Esa es la editorial que la publica. O bueno, si no tienen tiempo para andarla consiguiendo, también pueden ver ustedes la adaptación de animación que tiene. De hecho, estuve checando y la tienen en YouTube. En YouTube ustedes buscan Asarch Rhapsody y les sale esta animación para que ustedes pasen un buen rato viendo esta aventura de Asarch en estos mundos misteriosos, ¿sí? En donde, pues básicamente cuida que todo esté en paz y de encargos que le hacen, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos esta primera recomendación, ¿no? Y bueno, vámonos ahora con la segunda recomendación de cómics mudos. ¡Tarán! Esta es mi favorita de las recomendaciones de hoy. Este cómic se llama Emigrantes y es una novela gráfica creada por el australiano Shaun Tan. Esta obra se publicó en el 2006 y recibió el premio al mejor libro ilustrado en el Festival Angoulême en el 2008. Actualmente, si ustedes están interesados en adquirirla, es la editorial Bárbara Fiore la que lo maneja. Y bueno, ¿de qué trata esta historia de migrantes? Bueno, pues por el nombre creo que ustedes se dan una buena idea de qué trata, ¿no? Este joven que está aquí es el protagonista. Él es el padre de una familia, tiene su esposa, tiene una hija, y por cuestiones de que ya no es seguro vivir en su país, tiene que emigrar a otro. Entonces, esta novela gráfica, que tiene tintes de fantasía, nos lleva al recorrido que tiene que tener este protagonista para dejar su hogar, dejar toda la cultura con la que nació, y pues buscar mejor fortuna en otro lugar. Entonces, lo que me agrada de esta historia, primeramente, pues es la magnífica ilustración que se maneja aquí. Shaun maneja una especie de dibujo que, pues si se fijan, es como que raya un poquito en lo realista, pero le gusta fusionar también lo que es el surrealismo en sus historias. Por eso todo tiene un toque un tanto mágico. Y bueno, entonces la historia pues prosigue cuando llega a al nuevo país al que va a habitar, y todos los retos que tiene uno cuando llega a un nuevo país, ¿no? Desde aprender un nuevo idioma, aprender cuáles son los alimentos o comidas que se preparan en ese nuevo lugar. Y también vamos conociendo los relatos de otros extraños como él, que en su momento también fueron emigrantes, y también le cuentan sus vivencias del pasado, ¿no? De, no, pues yo vengo de acá y yo tuve que irme por la guerra y así. Bueno, entonces lo que me intriga mucho de Chaunton es que él no solo nos narra una historia en donde hay una especie de acción y fluidez como lo hace Moebius, sino que también nos explican como que valores abstractos, ¿no? Por ejemplo, de lo extraño, del misterio,
del lenguaje, todo este tipo de cuestiones son un poco abstractas, pero Shaunton sí las puede reflejar muy bien en su novela gráfica. Sí, entonces les digo, esta es una recomendación que les hago sobre este género. En particular les digo es mi favorita, pero pues ustedes decidirán cuál es su favorita después de hablarles de todos los géneros. Bueno, ok. Entonces, vamos con la siguiente recomendación. Aquí está. Ok. Entonces, vamos con la siguiente recomendación. Sí. Ok, la siguiente recomendación es El ala oeste de Edward Gorey. Esta es una novela gráfica escrita e ilustrada por el estadounidense Edward Gorey. Y para quienes no lo conocen, Edward Gorey fue un ilustrador bastante prominente y muy característico por su estilo de dibujo bastante macabro y a veces con giros humorísticos. Este cómic en particular, La ala oeste, se publicó en 1963 y actualmente ustedes, si quisieran conseguirlo, hay que contactar con la editorial El Zorro Rojo. Bueno, pues a mí, de entre las recomendaciones, esta es la que me trae más añoranzas porque yo precisamente adquirí este cómic de mano de esa editorial la última vez que viajé a Ciudad de México en la feria del libro del Palacio de Minería. Y bueno, pues recuerdo que fue pues como amor a primera vista. Yo no conocía nada del autor y de pronto pues empecé a hojear su libro y pues yo quedé prendada, ¿no? Me encantó. Y bueno, yo espero que sea el caso con ustedes. Bueno, entonces, ¿de qué trata el ala oeste? El ala oeste es, si ustedes lo ojean, pues básicamente se darán cuenta que es una serie de ilustraciones sobre una antigua mansión un poco arrumbada, un poco olvidada, polvosa, vieja, en donde pues puedes ver algunos personajes, ¿sí? Algunos más misteriosos que otros. Hay un asesinato de por medio, ves momias. Entonces, yo creo que lo rico o lo interesante de esta novela gráfica es que en sí no tiene como una historia muy clara, ¿sí? O sea, no es así como que esto es lo que sucedió y luego esto sucedió después, no. O sea, las ilustraciones pues sí tienen un orden, pues en todo caso, por eso novela gráfica, pero tú la puedes interpretar como tú quieres. Sí, pues por ejemplo, esta persona que está en la ventana, pues ahí uno puede sospechar que tal vez fue el culpable que cometió el asesinato y anda volviendo a ver qué pasó, ¿no? Porque siempre dicen eso, que el culpable siempre vuelve a la escena del crimen o algo así. No sé, entonces ahí uno puede imaginarse cualquier situación y es lo que me gusta de este cómic en particular de Edward Gorey, que hay que mencionar, no todos los cómics que maneja este autor pues son de tipo cómic mudo. De hecho, si ustedes están interesados en leer más del autor y no tienen tiempo de hacer su pedido pues a la editorial Zorro Rojo, pueden simplemente en YouTube buscar Edward Gorey y les van a aparecer pues casi todas sus obras. Ahí pues sí, la mayoría en inglés, ¿verdad? Porque recordemos que el autor es estadounidense y ya si ustedes se pican mucho pues pueden ahí leerlas, ¿no? En el YouTube pueden checarlas. Ujú. Bueno, muy bien. Vamos con la cuarta recomendación. La cuarta recomendación fue una sorpresa para mí y la descubrí recientemente. Se llama Notas de un caso de melancolía o La pequeña muerte por Nicolás Gurewitz. Él es un británico que pues básicamente metió este proyecto para que tuviera su fondeo colectivo en la plataforma de Kickstarter en el 2015 y afortunadamente logró conseguir el fondeo y con eso logró financiar este proyecto que ya desde inicios de año puede conseguirse de forma impresa. Y bueno,
Primeramente, antes de explicar pues, de qué trata Notas, es un caso de melancolía, pues quiero hablarles un poquito sobre lo que son las plataformas de fondeo colectivo, que yo creo que algunos no saben qué son. Estas plataformas tienen el propósito de que artistas, entre otros emprendedores, consigan el financiamiento que requieren para proyectos. ¿Y de mano de quién? Pues de mano de sus propios seguidores o fans, quienes hacen una especie de donativos al autor para apoyarlos en que cumplan el proyecto, y a cambio los fans y seguidores pues reciben recompensas, ¿no? Y la plataforma más conocida que utiliza este tipo de fondeo colectivo, pues les digo, es Kickstarter, pero pues ya últimamente han surgido muchas otras plataformas, ¿no? Entonces este es un caso exitoso y pues yo creo que es obvio por qué. El estilo de dibujo que maneja Nicolás es bastante similar, de hecho, al que maneja Edward Gorey. Y es que Edward Gorey pues, fue una inspiración para muchos autores, incluyendo Tim Burton, con su estilo todo macabro en sus películas. Pues bueno, fue inspirado por Edward Gorey en primer lugar. Bueno, y este cómic, ¿dónde pueden conseguirlo? Bueno, ustedes, esto ya lo maneja la editorial Dark Horse, ¿sí? Y también la editorial Penguin Random House. Entonces, si ustedes quieren adquirirlo, pues habría que contactar con alguna de esas dos editoriales para conseguirlo. ¿Y de qué trata la historia? Bueno, pues ustedes se lo imaginan, ¿no? Se trata básicamente de la muerte, yendo al psicólogo porque tiene un problema existencial con su hijo. Y pues de eso trata la historia, ¿no? De cómo se resuelve el caso. Y bueno, no les puedo decir nada más, pues porque sería bastante spoiler para ustedes. Ujú. Bueno, ok. Entonces, bueno, pues de eso tratan notas de melancolía, y con esto acabaríamos el primer bloque, que les digo son cómics dirigidos como que más a público adulto o juvenil, ¿no? Bueno, aquí tenemos una última página también de notas de melancolía, y ahora sí vamos a iniciar con el segundo bloque. Este segundo bloque pues son cómics mudos que están dirigidos más a público infantil y apto para todo público. El primero de ellos es este de aquí. Este cómic se llama Gone, es una historieta escrita e ilustrada por Masashi Tanaka y se publicó en 1994. Consta actualmente de 7 volúmenes. Y este cómic ya tiene adaptación de videojuego y también tiene adaptación de anime, nada más que esa animación pues solo fue disponible para ciertos países, incluyendo Japón. Y lo que me parece interesante es que incluso estuvo en Netflix esta serie, y yo, bueno. Entonces, pues bastante famosa y yo ni la conocía. Bueno, entonces actualmente, si ustedes quisieran adquirir este cómic de Gon, lo maneja la editorial Cúpula o también la editorial Penguin Random House. Bueno, ¿de qué trata? Pues la historia trata de Gon, este pequeño tiranosaurio Rex, ¿sí? Que habita en la época actual, o sea, no habita en la época de los dinosaurios. Es lo mágico de esto, o sea, él es como que el único dinosaurio y habita en la naturaleza, en el mundo salvaje de hoy, y convive con muchos animales y especies animales que se pueden encontrar. Y lo que me gustó mucho es que el autor al inicio de cada cómic pone los nombres científicos de los animales que van a aparecer en el dicho cómic. Por ejemplo, pues aquí sale un jaguar y explica cuál es su nombre científico y dónde se encuentra. Entonces, no solo es entretenido, sino que el autor trata que sea un poco educativo, por así decirlo, ¿no? Y obviamente también lo que me gusta mucho de Tanaka, pues es que, pues nada más vean las viñetas, o sea, el dibujo está bastante bien hecho, bastante realista, ¿sí? Y otra cosa muy interesante, en una entrevista a Tanaka le preguntaron que por qué su cómic lo había hecho mudo, ¿no? Porque pues ya les hablé yo en otra sesión que hay autores que recurren a usar personajes animales en sus cómics, ¿no? Y que para humanizarlos pues les ponen que está pensando el animal o incluso que hable, ¿no? Entonces Tanaka dice, no, o sea,
¿para qué? ¿Para qué le voy a poner globos de texto a los animales si pues no sabemos qué piensan realmente? O sea, él quiere como que conservar el aspecto natural y salvaje de los animales y por eso no pone globos de texto, solo acción, solo sus movimientos corporales. Ujú. Y eso pues fue algo que me llamó mucho la atención de Tanaka, ¿no? Que tiene esa forma de pensar y bueno, está totalmente válida. Y de hecho me atrevería a decir que pues tiene más mérito esto porque pues abundan muchos cómics de animales en donde pues uno ve que piensan y yo sé, aunque uno dibuja un cómic, pues si eres un humano que lo dibuja, vas a terminar humanizando en cierta forma al animal, pero me gusta que sea en cierta forma un poco más salvaje, un poco más realista que los otros cómics que sí ponen globos. Bueno, entonces, pues Gon básicamente este tiranosaurio rex, como vieron, pues es bastante irascible, es bastante... También lo pintan muy fuerte en otros capítulos, entonces uno se saca mucho de onda porque pues lo ves bien pequeño y que es bien débil y no, o sea, es bastante fuerte. Y pues básicamente sus aventuras giran en torno a que él sobrevive ahí en el mundo natural, ¿sí? Bueno, ok, entonces aquí tenemos la quinta recomendación, Go. Aquí, por ejemplo, nos andan comentando sobre lo que les decía ahorita de los plataformas de fondeo colectivo, sobre el Fondeame. Se me hace que esa plataforma ya no está funcionando, o se cambió de nombre, de hecho. Entonces, pues sí, creo que sí, nada más tenemos ahorita por lo pronto, pues Kickstarter así como plataforma de fondeo, ¿no? Bueno, las siguientes recomendaciones que voy a hacer, todas fueron obtenidas de una convocatoria que se le llama Silent Manga Audition, que tiene 2 convocatorias al año. Y estos son algunos de los ganadores de la edición del 2016. ¿Sí? Esta primera recomendación se llama Trails in the Snow. Esta fue escrita e ilustrada por el indonesio Chess. Y bueno, esta obra pues gira en torno a una pequeña niña, como pueden ver, que pues se encuentra con un robot perdido en la nieve. Y pues ahí nace una bonita amistad, ¿no? Entonces, aquí pues este dibujo pues es bastante tierno, este está muy bonito como para los niños, ¿no? Está ideal. Y luego no tiene nada de texto porque está bien claro todo. A mí me gustó mucho el estilo de dibujo que maneja este autor porque es bastante limpio. Y bueno, pues también hay que reconocer que pues el aspecto debe ser nevado, tiene que abundar el color blanco, así que pues obviamente tenía que involucrar mucho ese color de todas formas. Bueno, entonces ahí tenemos uno de los ganadores del Silent Manga Audition en la edición 2016. En una convocatoria especial que hicieron con temática especial de Amistad. Muy bien. Otros de los seleccionados de Silent Manga Audition que ganó en el 2016 es La Hora de Distancia o Distance, que fue escrito e ilustrado también por un indonesio, pero en este caso su nombre es Ariel Duyung. Y bueno, esta historia está un poquito más a lo que estamos unos acostumbrados a manga japonés, ¿sí? Y pues gira en torno a un chico y una chica en su clase normal. Entonces están aburridos y de pronto se empiezan a pasar papelitos donde se burlan del profe y luego ya pues, terminan como que volviendo amigos. Entonces, se fijan, pues es un tipo de trazo profesional, bastante limpio. También en este caso al autor le gusta ese tipo de trazo. Y con solo gestos y movimientos, pues el autor logró capturar ese nacimiento de esa amistad un poco simplona, ¿verdad? Pero pues al fin y al cabo, pues un poco más divertido y no tan tierno como el cómic anterior. Entonces depende mucho de lo que busques, ¿verdad? Si buscas algo más cómico, pues esto está mejor. Ujú. Bueno, ok. Vamos con la siguiente obra.
Eh, Aquí está. La siguiente obra que tenemos aquí por recomendar se llama Onimatic. Esta fue escrita e ilustrada por el estadounidense Yael Cho y también fue seleccionada dentro de la convocatoria de Silent Manga Audition 2016, pero pues en categoría de nominado, pues porque o sea, el estilo de dibujo quizás no era el nivel que buscaban, ¿verdad? Pero eso no le quita mérito a la historia. De todas estas es quizás la más cómica y pues la historia está un poco sencilla, es básicamente este joven aquí rapero que quiere practicar su rap y luego de pronto pues se encuentra con un Oni, ¿no? Que para quienes no conocen el folclore y las mitologías japonesas, los Onis son una especie de demonios, ¿sí? Y pues este demonio pues al principio parece bastante peligroso, bastante salvaje, ¿no? Y ya después se terminan poniendo a rapear los dos, entonces termina siendo bastante divertido, bastante jocoso el cómic. Ujú. Sí, sí. Bueno, ok. Aquí está lo que les estaba diciendo ahorita sobre la convocatoria del Silent Manga Audition. Ya en otra sesión les había estado explicando un poquito sobre de qué trata el Silent Manga Audition. Pero pues vamos a profundizar, aprovechando que estamos hablando de cómics mudos, ¿no? Esta convocatoria inició más o menos como por el 2015, 2014 y normalmente tiene dos convocatorias al año, ¿no? Por ejemplo, esta que tienen aquí va a cerrar en julio, ¿sí? El 30 de julio y pues lo que se busca es que los autores hagan un cómic silencioso precisamente, sin globos de texto, con temática de mitología o seres mitológicos de tu país. Y después de esta, normalmente en los siguientes meses se hace otra convocatoria. Entonces, uno si quisiera participar y hacer un cómic que no tuviera globos de texto, podría meterse a la primera o a la segunda ronda, dependiendo de cuánta disponibilidad tiene uno, ¿no? Y bueno, si ustedes quisieran leer, pues algunas de las recomendaciones que hicimos hoy, pero pues no tienen dinero para andar gastando en estas publicaciones, esta es una buena opción también. Pueden entrar al sitio de Silent Manga Audition y ver a los ganadores de las ediciones pasadas y ahí tienen publicados todos los cómics para que ustedes puedan leerlos de forma gratuita. Entonces, esta es una opción viable, bastante buena para, les digo, si ustedes tienen conexión a internet y pues los invitamos a que se sigan quedando en su casa, pues esta, les digo, es una opción, ¿no? Entonces aquí pues ustedes o le entran al cómic o pueden leer a los ganadores de las sesiones pasadas. Bueno, ok. Bueno, entonces vamos a analizar un poquito qué nos dejó esto de los Silent Comics, pues cuáles son los retos que ya les dije un poquito, ¿no? Que tienen los autores sobre hacer estos cómics y también quería aprovecharles para decirles una recomendación que me hicieron en la mañana. En la mañana me enviaron un mensaje, la compañera Ivonne Morales nos recomienda también un Silent Comic que se llama Chocolate, ¿sí? Ese lo pueden encontrar gratuito en la plataforma de Webtoon, ¿sí? Entonces lo estaba viendo un poco en la mañana y pues la historia es más de romance, ¿no? Entonces si ustedes buscan pues una historia un poco más de romance, esta está muy bonita, esa sí la recomiendo también. Si ustedes también tienen alguna recomendación sobre algún cómic mudo, pues también adelante, lo pueden compartir aquí en los mensajes para que pues nosotros podamos tener más opciones, ¿no? Para leer en esta cuarentena. Bueno, ahora sí, les iba a decir cuáles son los retos, ¿no? ¿Qué retos tenemos para nosotros hacer este tipo de cómics o leerlos? Bueno, pues en leerlos no hay mucho reto. De hecho, creo que al leerlos es cuando te das cuenta si el autor del cómic es bueno, es bueno haciendo cómics, porque es como la prueba de fuego, ¿no? Si puedes hacer un dibujo en cómic sin globo de texto y la gente te entiende, es porque pues ya tienes cierto nivel. Ajá. Entonces, este sería como que un primer reto. El primer reto es que
no es para escritores o comiqueros amateurs. Sí tienes que tener cierto nivel para poder desarrollar un cómic de este tipo. Y bueno, ¿en qué deberías fijarte cuando uno hace un cómic que es mudo? Bueno, si se fijan, yo ya les di algunas pistas, ¿sí? Por ejemplo, tienes que manejar buen lenguaje corporal, es decir, lo que son las poses, ¿sí? Lo que son los gestos y también todas estas ayudas visuales, ¿no? Que ya de por sí el manga nos ayuda para que uno haga énfasis o entienda de qué va la situación, ¿no? Pues por ejemplo lo que son las líneas de guía, los tramas, todo eso también nos ayuda bastante. Entonces, pues ahí está ese tip, ¿no? Lo que es el lenguaje corporal, lo que son las ayudas visuales del manga también ayudan mucho. Bueno, obviamente, mira, si se fijan, aquí dibujó lo que son las notas musicales para que uno entienda, pues que está cantando, ¿sí? En lugar de que ponga pues lo que está cantando, ya con ese símbolo ya uno entiende. Y sí, yo sé, miren, aquí aparece algo en texto. Entonces van a decir, no, pues si ya apareció texto, pues ya no es cómic mudo. No, 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 no. Mire, cómic mudo significa que no aparecen globos de texto, pero sin duda alguna en los fondos pues van a aparecer anuncios, publicidad o cualquier cosa que tenga texto. Pero si no está revelando así como que lo que está pensando el autor directamente, pues se vale poner así este tipo de texto tipo fondo, ¿sí? Que pues técnicamente no es globo de texto, es fondo, si se fijan, ¿no? Entonces, sí, porque hay un poco de confusión, ¿no? Sobre si el cómic mudo, pues estrictamente nada, ¿no? De que nada de nada de texto, ¿no? No, sí se vale, ¿no? Por ejemplo, que quieres poner tal vez un periódico, ¿no? En tu cómic y pues ahí tienes que poner la noticia del encabezado, ¿no? Y ya estaría mal pues si pusieras lo que piensa el personaje. Entonces ahí sí ya no tiene mucho sentido. Bueno, ¿qué otro aspecto tenemos que cuidar mucho con los silent comics o los cómics mudos? Bueno, pues tenemos que cuidar mucho las emociones. Si se fijan, como que los cómics mudos logran transmitir una emoción de forma muy clara. Es lo que se pretende, ¿no? Una emoción clara. Y pues para eso ustedes ya tienen que haber dominado ciertas estrategias para que se entienda qué emoción es la que está viviendo el personaje, ¿no? Entonces, pues desde las muecas, ¿sí? Y también aquí los tramas ayudan bastante. Ujú. Bueno, ok. Y bueno, pues yo creo que esas serían básicamente las recomendaciones de los cómics mudos. Espero que algunos de ustedes puedan leer alguna de las recomendaciones que hicimos hoy. Si se les ocurre una después de la sesión, pues ahí nos la comparten después, no hay problema. Y les recordamos que el próximo viernes pues vamos a tener una sesión especial porque pues se va a festejar el Día del Padre. Entonces vamos a tener cómics dedicados a los padres, ya sea con protagonistas que sean padres ejemplares o que tenga pues una temática centrada en eso, ¿no? Bueno, entonces pues de eso vamos a hablar la siguiente sesión. Les agradezco mucho a todos los que nos estuvieron siguiendo. Gracias por sus comentarios. Y bueno, pues espero que les haya llamado la atención alguna de las recomendaciones. Y pues sin más, me despido. Nos veríamos en la siguiente sesión. ¿Sí? Adiós.